Cierra los ojos por un instante y siente el peso del silencio que envuelve tu corazón. Tal vez hoy tu respiración esté pesada. Tal vez el silencio de tu casa esté gritando por dentro. Hay momentos en los que el alma clama con tanta fuerza, pero sin emitir sonido, como quien llora hacia adentro, como quien grita en la oscuridad esperando que Dios escuche de todas formas. El Salmo 91, tan conocido y repetido tantas veces, no es solo una oración de protección. Es el clamor oculto de quienes ya lo han perdido todo, de quienes han sido asaltados por miedos invisibles y caminan con cicatrices profundas. Es refugio para los cansados, escudo para los heridos, abrigo para los que aún creen, aunque tiemblen por dentro. Hay quienes recitan este salmo como un ritual, pero también hay quienes lo viven como una súplica. Quienes lo proclaman no con los labios, sino con el alma hecha pedazos. Es por ellos que hoy levantamos un altar. Padre, aquí estamos. Llenos de recuerdos, pero vacíos de fuerza. Queremos escucharte, pero el corazón está rodeado de dudas. Hoy, más que palabras, queremos entregarte nuestro silencio, porque sabemos que tú hablas a través del dolor. Sabemos que tú respondes al corazón que se rinde. Como David en su cueva, huyendo de Saúl, tal vez alguien que ora con nosotros hoy esté escondido del mundo, con miedo del mañana, preguntando, ¿hasta cuándo, Señor? Y aún así, aún herido, aún solo, hay un refugio. Hay un lugar secreto donde tú nos escondes con tu amor, un lugar donde el caos no nos alcanza, donde la flecha no nos hiere, donde el miedo no nos consume, el abrigo del Altísimo. Sí, ese Luis dijo, Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. Hoy reconocemos ese grito, es tu megáfono. Es tu presencia llamándonos de vuelta al centro de tu voluntad. Por eso, Señor, no venimos solo a pedir un milagro, venimos a pedir abrigo. Venimos a pedir tu regazo, no solo tu mano, tu refugio, no solo tu respuesta, porque detrás de cada clamor hay un alma que solo quiere ser vista. Y sabemos, Señor, que tú ves, tú escudriñas, tú escuchas lo que ni siquiera logramos decir. Levantamos entonces un altar en este momento, un altar de rendición, un altar de confianza, un altar donde declaramos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tal vez tengas el alma expuesta, como una casa sin techo ante la tormenta. Tal vez la fe que antes sostenía tu caminar, hoy esté escondida detrás de dudas que no tuviste el valor de confesarle a nadie. Hay un sentimiento de vulnerabilidad que nace cuando todo parece incierto, cuando el miedo golpea de forma silenciosa. ¿Y si nada cambia? Esa pregunta ronda tu mente como un enemigo invisible, pero hoy el Espíritu Santo te alcanza ahí mismo. No para condenarte, sino para recordarte que la fe no es ausencia de dolor. La fe es seguir caminando aunque estés llorando. Es levantarte aunque ya no tengas fuerzas. Es seguir orando aunque el corazón esté en pedazos. Dios no está esperando que te recompongas para después oír tu oración. Él responde a los corazones quebrantados. Él escucha los gemidos.
Él honra las lágrimas que nadie ve. Y tal vez hayas orado el Salmo 91 por tantos años que las palabras ya salen automáticamente. Pero hoy Dios quiere algo diferente. Hoy el Señor quiere verdad. Él no se mueve por repeticiones, se mueve por entrega. Por eso clama con verdad. Lee cada versículo como quien empuña una espada, como quien busca auxilio, como quien cree que aún hay refugio. Tu alma, aunque expuesta, aún tiene puertas que el Señor puede cerrar. Puertas que el miedo intentó abrir, pero que la fe puede sellar. Declara con fe: diré yo al Señor, Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, y en Él confiaré. Hoy no te escondas detrás de palabras aprendidas, clama con el corazón, porque el cielo responde cuando hay quebranto. Pero tal vez, después de tantos años orando, te diste cuenta de que tu oración se volvió automática. La llama se apagó, no por falta de fe, sino por exceso de espera. Sigues orando, pero sin fervor. Sigues clamando, pero sin lágrimas. Y eso también duele. Duele darse cuenta de que la oración que un día encendía tu corazón, hoy parece no pasar del techo. Eso sucede cuando oramos solo con la mente y olvidamos que es el Espíritu quien debe clamar. Hay oraciones que necesitan ser desenterradas del corazón, no de la memoria, no de la liturgia, sino del dolor, de la intimidad, del hambre de Dios. Hoy, el Espíritu Santo te invita a levantar un nuevo altar. Toma papel y pluma. Escribe tu oración como un clamor del Espíritu, no como una lista de peticiones, sino como una carta al Padre. Háblale como quien escribe desde el desierto, como quien grita desde el mar profundo, porque el altar solo tiene valor cuando el fuego es real. No basta con que se vea bonito. Dios no quiere apariencia de espiritualidad. Él quiere fuego verdadero. Clama de verdad. Llora si es necesario. Rasga el corazón, porque el Señor está escuchando. Nunca ha dejado de oírte, pero hoy Él quiere reavivar en ti la llama que el tiempo apagó. Y su fuego siempre vuelve a arder donde hay verdad. Puede que te hayas refugiado en Dios, pero con el tiempo, ese escondite se convirtió en una prisión emocional. El dolor fue tan grande, tan constante, que comenzaste a confundir el silencio de Dios con ausencia y el escondite con huida. Tal vez te aislaste pensando que era protección espiritual, pero en el fondo era miedo. Miedo de volver a sufrir, miedo de ser expuesto, miedo de no soportar otro golpe. Pero hoy el Espíritu Santo viene a recordarte: el escondite de Dios no es el lugar donde te callas para el mundo, es el lugar donde Dios te habla. Él no quiere que te escondas por miedo. Te llama al secreto por amor, porque en lo secreto Él sana. En lo secreto Él revela. En lo secreto Él restaura. Es hora de volver a escuchar, volver a abrirte, volver a creer que Dios habla. Aparta diariamente un tiempo de silencio sagrado. No hables, solo está. Escuchar es un acto de fe. El silencio se vuelve sagrado cuando está habitado por la presencia. Y la presencia de Dios nunca falla. Tal vez te sientas como Jonás, huyendo de todo, incluso de tu propio llamado. Pero incluso dentro del vientre del pez,
incluso tragado por el miedo, hay un lugar donde Dios alcanza, y es en ese lugar donde Él vuelve a hablar, no para acusarte, sino para decirte: aún tengo planes, aún soy tu Dios, aún es tiempo de volver a soñar. Tal vez ese dolor sea más antiguo de lo que imaginas. Tal vez lo que realmente te impide descansar no es el miedo actual, sino una raíz de rechazo sembrada mucho tiempo atrás. Una herida tan profunda que, en silencio, te convenció de que no eres digno de la protección de Dios, de que Él ama a los demás, responde a los demás, protege a los demás, pero guarda silencio contigo. Esa es una de las mentiras más crueles del infierno, porque distorsiona el amor del Padre. Pero hoy, en el nombre de Jesús, esa mentira será arrancada. El Salmo 91 no fue escrito para los fuertes, fue escrito para los que se sienten frágiles, para los que necesitan esconderse, para los que han perdido la fuerza y solo quieren descansar. Hoy lee el versículo 14 como si Dios estuviera hablando directamente a tu corazón rechazado. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Él sabe tu nombre, Él conoce tu pasado, Él ve tu dolor, y Él no te ha rechazado, no ahora, no nunca. Tu corazón puede estar como un pájaro con las alas rotas, pero el Espíritu Santo es quien sana, quien sopla vida sobre alas heridas, quien enseña a volar de nuevo, no por merecimiento, sino por gracia, porque el amor de Dios no falla, incluso cuando nuestra alma se rinde. Tal vez creíste que el milagro solo llegaría cuando todo estuviera en calma, que la respuesta solo vendría cuando el panorama cambiara, cuando las circunstancias finalmente fueran favorables. Pero la verdad espiritual revelada en el Salmo 91 es otra. El rescate de Dios se manifiesta en medio de la guerra, no después de ella. Dios no espera a que pase la tormenta para actuar. Él entra en medio de la tormenta. Él aparece en medio del lazo del cazador, en medio de la peste destructora, en medio de la noche más oscura. Él no llega cuando todo está resuelto. Llega cuando todo parece perdido, porque es en ese lugar de imposibilidad humana donde se revela su gloria. Hoy el Espíritu Santo te está invitando a cambiar tu postura espiritual, a no esperar más que todo se calme para confiar, sino a clamar en medio del caos como quien ya ha visto el final de la historia, como Pablo y Silas que alababan antes de ser liberados, que adoraban en la oscuridad de la prisión, como quienes sabían que el cielo ya se estaba moviendo. Esa es la fe que atrae el milagro, la fe que canta antes de la victoria, que proclama antes de la respuesta. Que clama con esperanza, incluso cuando todo dice lo contrario. Y ese clamor profético, es lo que abre las prisiones invisibles del alma. Clama, alaba, declara, porque el milagro está en camino y no vendrá después de la guerra, vendrá mientras aún estás luchando. Pero hay algo que te impide descansar verdaderamente en Dios. Una voz interna que insiste en cuestionarlo todo. Es como si confiaras con el Espíritu, pero tu mente saboteara la fe. Como si entregaras todo en un momento de oración, pero retomaras la preocupación minutos después.
eso es más común de lo que parece, porque la batalla espiritual más feroz ocurre dentro de nosotros, entre confiar y controlar, entre creer y tratar de resolver. La mente quiere pruebas, el espíritu quiere presencia, y la verdadera fe nace cuando decides a quién le entregarás el gobierno de tu alma. Hoy, el Señor te invita a un realineamiento interior. A declarar que tu mente será sometida al espíritu y no al revés, que los pensamientos ansiosos ya no tendrán dominio, que el Salmo 91 no será más un amuleto en manos de la duda, sino una espada en manos de la fe. Léelo como quien pelea, como quien cree, como quien reposa en la promesa, aún con preguntas sin respuesta, porque los pensamientos ansiosos son como palomas inquietas, vuelan, chocan, agitan, pero cuando el Espíritu Santo llega, Él enseña a cada una a posarse, a descansar, a reposar en las manos de aquel que nunca pierde el control. Y es en ese descanso que entiendes, el alma que ora pidiendo protección, también necesita abrir espacio para la habitación divina. Muchos quieren ser guardados, pero pocos se convierten en morada. Quieren el rescate, pero no ofrecen alianza. Quieren la mano de Dios, pero no preparan el corazón para su presencia. Y hoy el Señor te pregunta, ¿hay espacio en tu alma para que yo habite? ¿Hay verdad en tu interior? ¿Hay altar o solo peticiones? El Altísimo no habita en lugares llenos de ruido. Él habita donde hay rendición, donde hay entrega, donde hay un silencio limpio. Haz hoy una limpieza espiritual. Mira hacia adentro y retira todo lo que ocupa espacio sin edificar. Palabras que hirieron, rencores que guardaste, pensamientos que contaminaron, situaciones que aún dominan tu corazón. Limpia el templo. Porque, como en el libro de Ezequiel, Dios solo volvió a habitar cuando todo fue puesto en orden. Y cuando Él vuelve, todo cambia. La gloria llena la casa, la paz invade el pecho, y el alma sabe, aquí es morada de Dios. Que tu vida se convierta en ese lugar, un escondite viviente, un altar en movimiento, un corazón donde Dios encuentra descanso. Tal vez hoy tu alma esté librando una guerra silenciosa, no una guerra contra enemigos externos, sino contra el propio cansancio de creer. Oras, pero tu voz está callada. Clamas, pero solo por dentro, porque el dolor de tan intenso secuestró hasta el lenguaje de la fe. Y es aquí donde muchos se rinden, porque creen que la fe es siempre entusiasmo, fervor, explosión de esperanza, pero no lo es. La fe muchas veces es resistencia, es mantenerse de pie cuando todo en ti quiere caer. Es seguir creyendo, aunque ya no sientas nada. La verdadera fe no es ruidosa, es fiel. Permanece cuando el corazón se derrumba. Continúa cuando la boca se calla. Hoy, el Espíritu Santo quiere llenar tu aceite, porque la fe cansada es como lámpara sin aceite. Hay que recargarla. Y el combustible de la fe es la adoración secreta. Es ese canto susurrado en la oscuridad del cuarto. Es esa oración en lenguas entre lágrimas. Es el clamor que nadie oye, pero que el cielo recibe como perfume. Cuando oras con lágrimas, el cielo entiende tu idioma. Cuando te arrodillas, aunque estés cansado, el Señor se inclina para escucharte.
no desprecies lo poco que aún queda en ti, porque ese poco, en las manos de Dios, se convierte en milagro. Y donde hay fe, aunque cansada, aún hay guerra ganada, pero existen dolores que van más allá de lo visible. Existen prisiones internas, lazos invisibles que te atan y nadie nota. Vives repitiendo ciclos espirituales, emocionales, relacionales. Siempre vuelves al mismo punto. Siempre sientes que algo más grande te bloquea. Y eso no es solo psicológico. Muchas veces son lazos espirituales generados por traumas no sanados, pactos no rotos, palabras no canceladas. Y mientras esos lazos no sean expuestos, siguen actuando. El error es pensar que basta con orar superficialmente, pero hay heridas que necesitan ser confrontadas en ayuno, en oración específica, en renuncia consciente. Hoy, pídele al Espíritu Santo que te revele el nombre del lazo. Él te lo mostrará. Puede ser una raíz de rechazo, puede ser un patrón familiar. Puede ser un pensamiento que te aprisiona. Todo lazo necesita ser nombrado para ser roto. Y cuando eso sucede, el alma se libera para vivir lo nuevo de Dios. Ayuna, clama, renuncia, declara guerra espiritual, porque hay grilletes de seda, hermosos por fuera, mortales por dentro. Pero ningún lazo resiste al poder del nombre que está por encima de todo nombre. En el nombre de Jesús, todo ciclo de derrota está siendo roto ahora. Y aún en medio de todo esto, hay una promesa que no se calla. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Tal vez te sientas solo en tus batallas invisibles. Tal vez creas que nadie entiende, que ni siquiera Dios está presente. Pero esa es otra mentira que necesita ser destruida. La promesa del Salmo 91 no es solo de rescate, es de presencia, es de compañía, es de un ejército espiritual que camina a tu alrededor. Nunca estuviste solo, nunca. Aunque todos te hayan dejado, aunque nadie haya creído en ti, el cielo nunca te abandonó. Ora ahora. Señor, envía tus ángeles sobre mi casa. Acampa a mi alrededor. Guarda a mis hijos. Guarda mi salud. Guarda mi mente. Guarda mi espíritu. Que el ángel con la espada desenvainada, el mismo que se le apareció a Josué antes de la batalla, esté ahora frente a tu puerta, que proteja cada entrada de tu vida, porque Dios está al mando. Él sigue siendo Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Y donde Él está, no hay espacio para el miedo, ni para la soledad. Hay descanso, hay protección, hay liberación. Cuando clamas con verdad, el cielo se mueve con poder. El alma que se refugia en el abrigo del Altísimo es como el arca de Noé, rodeada por aguas violentas por fuera, pero guardada por dentro por la promesa. Nada de lo que está alrededor define lo que hay dentro. La guerra continúa, sí, pero ahora ya no estás solo. El milagro comienza donde hay entrega real. Cuando decides confiar, aunque tiemble tu ser, cuando oras, aunque no tengas palabras, cuando te vacías para que Él llene, es ahí donde todo cambia. Declara con fe ahora: caerán 1000 a mi lado y 10,000 a mi derecha, pero a mí no me tocarán. Salmo 91:7. Esto no es solo una frase de impacto. Es una verdad profética, una promesa eterna.
Dios no te trajo hasta aquí para que mueras en el desierto. Te trajo para demostrar que su fidelidad es refugio, es escudo, es victoria. No solo serás protegido, serás transformado, porque el que habita al abrigo del Altísimo vive, respira y camina con el mismo Dios. Y donde Él habita, nada permanece igual. Gracias, Espíritu Santo. Este día es tuyo.